Y en la línea telefónica, de antemano le agradezco que nos regale unos minutos, Lorenzo Córdoba Vivanello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, un gusto saludarle, gracias y buenas noches. Un gusto, Francisco, de estar contigo, gusto en saludarte. Y sobre todo darnos unos minutos porque evidentemente ya a estas horas el trabajo es intenso allá en el instituto. Bueno, desde hace varios meses, pero sí, particularmente ahora, y pues apenas, que son unas menos de 36 horas del arranque de la jornada electoral, pues por supuesto estamos aquí prácticamente en vigilia, velando pues que todo esté funcionando bien en estos últimos minutos para que los ciudadanos puedan salir en unas horas más a expresarse en las urnas a través de su voto, Paco. Estamos ya en la recta final y yo le preguntaría, presidente consejero, ¿cuáles son las expectativas para esta jornada? Bueno, las expectativas pues dependen mucho del trabajo hecho. Sí. Y ha sido un trabajo muy intenso de coordinación en el caso de las tres entidades, que no la Ciudad de México, en donde hemos construido el proceso electoral de la mano de los organismos públicos locales electorales, y en el caso de la elección de la Asamblea Constituyente, como tú sabes, la responsabilidad directa y total es del propio INE, a pesar de que ha habido una sociedad importante con el IEDF para efectos de comunicar a la ciudadanía de la capital lo que va a hacer esta novedosísima elección para elegir un constituyente. Así es. Y el trabajo en estos meses ha sido un trabajo intenso, pero que nos deja muy satisfechos porque las cifras hablan por sí mismas. Como tú sabes, el país está quejado por múltiples problemáticas, movilizaciones sociales, como las que todavía hoy estamos viendo en estos días, algunas zonas en donde hay problemas de seguridad, algunas otras zonas aquejadas por un alto índice de migración y de movilidad, que evidentemente vuelve más complejo la tarea de los órganos electorales de insacular a ciudadanos, capacitarlos y prepararlos para que sean funcionarios de casilla. En fin, a pesar del contexto que no es el mejor, si quieres, en términos, digamos así, de todas estas circunstancias, pues el trabajo de la autoridad electoral, de la organización de la elección, ha fluido muy bien. Estamos con cifras que son muy alentadoras. A unas horas de que arranque la jornada electoral, tenemos un número altísimo, inédito en muchos sentidos, si se le compara con otras elecciones, de casillas que ya tienen garantizados los 4 funcionarios que se requieren para que las mismas se instalen como titulares, digámoslo así, de esas instancias. El presidente, el secretario y los 2 escrutadores. Estas cifras hoy son del orden del 99.98%, es decir, en estricto sentido, de las más de 68,000 casillas que prevemos instalar, solamente 8 hoy todavía tienen al menos alguno de los funcionarios que tenemos que terminar de reclutar. Estamos haciendo un último esfuerzo, pero estamos hablando de 7 casillas en Oaxaca, en el municipio de Juchitán, en un municipio, el distrito de Juchitán, en un municipio aquejado por alguna problemática social muy particular, y una casilla en la Ciudad de México, por cierto, en la zona de las Lomas, que es donde siempre es complicado contar con la participación en algunas ocasiones. Déjame, pero vamos muy bien. Lo que quiero decir es que estas cifras son muy alentadoras, digamos, ¿no? Así es. Déjame preguntarte, has manejado un par de ocasiones problemáticas sociales. Vamos, hablando concretamente el tema de los maestros en Oaxaca, es difícil. Me hablas de 7 casillas nada más que se prevé no se podrían instalar. Sí, y eso evidentemente no tiene que ver con la problemática o con las manifestaciones que la gente ha llevado a cabo, sino por coyunturas muy particulares, es decir, problemáticas sociales muy particulares. Yo creo que es bien importante resaltar, Paco, cómo por ejemplo, en Oaxaca hace un año, pues estábamos enfrentando una situación complejísima, nunca antes vista, de no solo amenazas, sino de actuaciones que apostaban al boicot de las elecciones. El año pasado logramos construir un orden democrático, que quiere decir un orden con respeto a los derechos, no un orden a secas, que permitió que las elecciones se llevaran a cabo y que nos dejó como enseñanza
pues digamos, una comunicación muy fluida con de las autoridades electorales con las instancias de seguridad. El INE no es responsable de garantizar la paz pública, las instancias de seguridad sí, pero la comunicación ha sido muy, te digo, muy fluida, muy bien aceitada, muy pertinente, tanto con las instancias locales como las federales, sobre todo de seguridad, que nos están permitiendo tener también hoy este contexto de orden democrático que nos hace tener muy buenas expectativas respecto de las urnas. Digamos que lo que tenemos ahora es pues la expectativa de que los ciudadanos una vez más se apropien de las elecciones que son suyas y con el ejercicio de su voto pues definan los futuros políticos de sus comunidades, de sus estados, ¿no? Es una intención importante y eso es lo que quisiéramos todo, pero también difícil, Lorenzo, tomando en cuenta una jornada de campañas pobres en términos de propuestas y valga el término, si me lo permites, de guerras sucias insistentemente. ¿Qué nos puede generar? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante tener presente lo siguiente. Evidentemente, pues hemos tenido campañas de alto contraste, para decirlo de alguna manera, que puede parecer hasta eufemístico, ¿no? Exacto. La verdad, yo no estoy cierto de que esta sea la mejor manera en la que los partidos políticos se alleguen, digámoslo así, de las preferencias de la ciudadanía. Totalmente. Las campañas electorales son pensadas en una democracia como un espacio en donde los ciudadanos conocemos los distintos diagnósticos que los partidos y los candidatos tienen sobre las problemáticas del país, en donde nos presentan y se discuten y confrontan las distintas soluciones, las propuestas, en fin. Pero creo que, bueno, son los partidos los que tendrán que hacer una reflexión. Hay ciertos límites legales que le toca velar en la comunicación política a la autoridad electoral. Lo que está prohibido es la calumnia. Hemos recibido nosotros como INE a lo largo de estos meses más de 120 solicitudes de quejas en las que se piden la intervención del INE para emitir alguna medida cautelar, es decir, bajar algún spot, por ejemplo. De estos 120 solicitudes, más de 120 solicitudes, pues han sido procedentes 25. Pero son los partidos políticos los responsables de la comunicación. Creo que no podemos entrar en una lógica en la que la autoridad electoral se ponga a tutelar o a vigilar cuáles son los contenidos de los propios partidos. ¿Ayuda eso a la consolidación democrática? Muy probablemente no, y después de estas campañas yo creo que va a ser muy pertinente que los partidos, sobre todo a la luz de los resultados electorales, hagan una reflexión sobre si esto les ayuda a ellos para conseguir el voto o si pues esto ayuda a la democracia, al sistema, a la consolidación democrática. Esa evaluación, Lorenzo, ese análisis de los partidos será post jornada electoral, pero pues mira, el efecto en la jornada, en los votantes. Pues hay que verlo, Paco, y yo creo que ese va a ser el gran elemento. A ver, digamos una cosa, el voto es una manera en la que los propios ciudadanos pueden expresar su consenso y su adhesión a una propuesta política o también su disenso. Y en este sentido, con el voto, el ciudadano puede premiar o castigar de alguna actuación, incluso hasta el modo en el que algún contendiente realizó su campaña. A mí lo que me preocupa particularmente, porque campañas de contraste, campañas negras, como se les llama, las hay prácticamente en todos los sistemas democráticos. Con eso no las estoy justificando. Ve nada más cómo se llevan en Estados Unidos ahora que hay contienda de cara a la elección presidencial. Pero yo no, y por cierto, que quede claro, yo no aspiro a ser una democracia como que México sea una democracia como la norteamericana. Creo que hay que ver más hacia otros lados, en fin. Pero lo que quiero decir, Paco, es que sin justificarlo, creo que son los propios actores políticos los que deciden sus estrategias y los ciudadanos son los que las premian o no con sus votos. Yo creo que es muy importante pues que los ciudadanos con su voto hagan también una especie de pronunciamiento respecto del tipo de campañas que nos brindaron los partidos, ¿no? Así es. Rápidamente, Lorenzo, porque el tiempo se nos va, pero hay un tema importante, hablar de seguridad en la jornada electoral y me voy a todo el país, pero concretamente a Tamaulipas. Sí, mira, hasta ahora, a pesar de que pues, Tamaulipas, como otras entidades, tienen algunas zonas paquejadas por el tema de la inseguridad, hasta ahora esta no ha sido
ningún factor que haya alterado o impedido la organización de la elección. Probablemente en algunas zonas del país pues ha habido, digamos, un trabajo más complicado, pero la actuación de la autoridad electoral ha sido muy efectiva. Ahí lo reflejan pues las cifras, así lo reflejan las cifras que te comentaba, es decir, estamos listos y en la ruta de instalar la totalidad de las casillas. Creo que tampoco es pertinente tener un discurso triunfalista en este sentido, porque la situación del país pues es la que es, y creo que en estas horas previas a la jornada electoral, pero sobre todo durante la jornada electoral, va a ser particularmente importante el que funcione, a estar muy atentos, pero además que funcione lo que se ha venido construyendo, ese orden democrático al que hacía referencia, que implica pues que la atención de las instancias de seguridad federales, la atención de la FEPADE, que ha hecho un despliegue ministerial muy importante en los estados donde hay elecciones, incluso en nuestras instalaciones, como una manera pues de inhibir, pero sobre todo de estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad, digamos, y que esta actuación nos permita generar que la contienda se desarrolle en paz, pero sobre todo con condiciones para que los ciudadanos expresen libremente su voto, Paco. Pues esperamos una jornada electoral importante y sin tantos, va el término, sin tantos tropiezos, y ya estaremos hablando también del tema de la fiscalización de los gastos de campaña, ¿no? Esa comenzará, bueno, el día de mañana. Los partidos, los candidatos están obligados a presentar sus informes. En las semanas previas, en los meses previos, en los meses de campaña, ha habido una muy preocupante omisión de parte de más de la mitad de los candidatos que están contendiendo por un cargo de elección popular. El 52% de los candidatos no han registrado ningún ingreso y ningún gasto, y evidentemente han incurrido en ellos, con lo cual están en falta. Mañana vendrán los informes y comenzará el trabajo de fiscalización del INE, sobre el que seguramente habrá oportunidad de seguir conversando, Paco. Por lo pronto creo que lo más importante ahora es pues, hacer un llamado a los ciudadanos para que participen, se apropien, como decía, de las elecciones, y a los partidos políticos y a los candidatos, a los distintos actores políticos, a que se conduzcan con responsabilidad en estas horas, que son el periodo de reflexión, y por supuesto durante la jornada electoral. Y esto implica que se apeguen a la ley, ¿no? Nosotros estaremos muy atentos para que ello ocurra. Lorenzo Córdoba, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.